El calcio es un elemento químico perteneciente al segundo grupo de la tabla periódica. Su símbolo es Ca y posee un número atómico de 20. Este fue descubierto en 1808. El calcio es un metal abundante en la corteza terrestre, de hecho ocupa el tercer lugar en cuanto a abundancia se refiere. En cuanto a su obtención, una fuente importante para conseguir calcio es la dolomita, un mineral que se encuentra compuesto por carbonato cálcico y magnésico, que calcinando la dolomita podemos extraer el calcio a través del intercambio iónico utilizando el agua del mar. En general, el calcio es un metal blando, similar al sodio en cuanto a reactividades químicas, aunque menores. Es un metal soluble en amoníaco líquido, como ocurre también con los metales alcalinos. El ciclo del calcio es la circulación del calcio entre los organismos vivos y el medio que los rodea. El calcio es un mineral que se encuentra en la litosfera, formando grandes depósitos de origen sedimentario, que emergieron de fondos marinos por levantamientos geológicos. Muchas veces estas rocas contienen restos fosilizados de animales marinos con caparazones ricos en calcio. En mineralogía se les conocen como las rocas calizas. Las lluvias y los agentes atmosféricos descomponen las rocas calizas, arrastrando los compuestos del calcio a los suelos, a los ríos y al mar. En este recorrido, el calcio es absorbido por las plantas y animales en cualquier punto del ciclo, ya sea por la cadena alimenticia o por la absorción del agua. Cuando las plantas o los animales mueren, los descomponedores liberan el calcio, el cual regresa al suelo. Finalmente, los ríos se encargan de que el destino final sea otra vez los fondos de los océanos, de los cuales pueden, después de un largo periodo, vuelven a emerger en formas de rocas. El calcio se recicla continuamente en la litosfera y poco a poco, por efecto de la erosión en los suelos, producida por el transporte de aguas subterráneas y por los agentes atmosféricos como el viento y el agua de lluvia, el calcio se escurre a los arroyos y ríos. El calcio forma depósitos sedimentarios en las cuevas y por efecto de la erosión. Este elemento pasa a los cuerpos de agua que se forman cuando caen las lluvias y las aguas que se filtran por las paredes y el techo de las cuevas. También de forma directa, el calcio va a parar a los ríos para que este elemento químico sea usado por moluscos de agua dulces como gasterópodos y bivalvos, por peces de agua dulce y algas unicelulares que pertenecen al agua dulce. Estos animales al morir dejan el calcio que se una a los sedimentos del río. Esto demuestra entonces que el ciclo del calcio es un ciclo sedimentario únicamente, pues no hay naturalmente calcio gaseoso en la atmósfera. Es la circulación del calcio entre los organismos vivos y el medio. El ciclo del calcio es un mineral que se encuentra en la litosfera formando grandes depósitos de origen sedimentario que emergieron de fondos marinos por levantamientos geológicos. Las plantas y los animales absorben mediante unas rocas fosfatadas, las cuales se disuelven en los ríos y en los mares. Existe un tipo de roca llamada caliza. Es una roca sedimentaria compuesta mayormente por carbonato de calcio. El carácter prácticamente monomineral de la caliza permite reconocerla fácilmente gracias a dos características físicas y químicas fundamentales de la calcita. Puede tener reacciones como efervescencia y presencia de ácidos tales como el ácido clorhídrico. Los descomponedores son los encargados de soltar el calcio en el suelo para que los ríos se encarguen de volver a cumplir el ciclo. Luego vuelve a repetirse ese mismo ciclo. La estructura del suelo tiene influencia en la mayoría de factores de crecimiento de las plantas, siendo en determinados casos un factor limitante en la producción.
Los principales componentes del suelo que influyen en la formación de una buena estructura son las arcillas, materia orgánica y el calcio. El calcio forma puentes con arcillas y ácidos únicos, logrando crear una especie de columnas o puentes cementales que soportan los agregados del suelo para que estos mantengan su forma y no se destruyan por el paso de las máquinas o por el efecto de la erosión. Esta propiedad del calcio hace que tenga una fuerte impacto en la aireación del suelo para permitir la vida de microfauna benéficas aeróbicas, logrando así un impacto directo en la rizósfera de las plantas. El calcio tiene una gran influencia en el aprovechamiento de los nutrientes, por lo que sus funciones tienen que ver con la calidad no solo de las plantas, sino de los frutos. Influye en gran medida en la salud de las plantas, tanto del sistema radicular como de la parte aérea. Tiene que ver con la formación de la rizósfera y con la vida microbiana del suelo. Tiene un gran impacto en la estructura del suelo. Es determinante en la calidad y cantidad de las cosechas. Es la única alternativa para combatir toxicidades por exceso de aluminio en el suelo. Es el único elemento que puede desplazar los excesos de sodio del bulbo radicular. Su lenta movilidad en las plantas lo hace casi siempre uno de los elementos limitantes en la productividad agrícola. Las fuentes principales del suelo son los nitratos, el calcio y los fertilizantes líquidos comerciales. En los fertilizantes líquidos comerciales, el calcio contenido es a su vez aglutinante del suelo, desplazando el sodio del complejo de cambio. Bajo este punto de vista, ayuda también a combatir la salinidad del suelo que va acumulada cada vez que se aplica fertilizante mineral, especialmente en zonas de pH alcalino y baja pluviosidad. Por su pH ácido, tienen enormes ventajas con relación a otras alternativas de calcio, ya que ayudan al desbloqueo del calcio presente en el suelo, colaborando también con la limpieza de mangueras al ayudar con la regulación del pH de la mezcla, evitando la formación de precipitados que obstruyan el gotero. La deficiencia del calcio está generalmente asociada a efectos de acidez del suelo y muchas veces es difícil diferenciar una de la otra. El calcio se absorbe como catión y es casi inmóvil, por lo que las deficiencias se observan principalmente en tejidos. La deficiencia del calcio parece tener dos efectos en la planta: atrofia del sistema radical y apariencia característica de la hoja. La carencia de calcio también inhibe la germinación del polen y el crecimiento del tubo polímico. Aunque los síntomas varían entre especies, generalmente se observan necrosis de ápices y puntas de hojas jóvenes, además de deformación de las hojas, cuyos bordes se encorvan hacia la cara inferior y adoptan una apariencia dentada. El calcio en los animales. El calcio es un mineral importante en el proceso de formación de huesos y dientes, coagulación sanguínea y transmisión nerviosa. Generalmente es consumido por los animales mamíferos en grandes cantidades durante la lactancia. Por tal motivo se recomienda garantizar el consumo de calostro y leche materna durante los primeros meses de vida. Una de las funciones que tiene el calcio en los animales es la función en la parte estructural de los huesos y los dientes, regulación de los latidos del corazón, ayuda en el control de la excitabilidad de los nervios, formación de los esqueletos de muchos microorganismos e invertebrados, entre esos los corales, estabilizantes de componentes estructurales de la pared celular de las bacterias.